Juan Carlos Ayasi, Natalie Medina Carrillo, Maricielo Stephanie, Jennifer Evelyn y Lisette Salinas. Muy bien, entonces vamos a empezar. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las 3:30, doctora. Ya, muy bien. Ustedes, 2, 4, 6 van a exponer, pero todos el resto son los integrantes del grupo 12 que han trabajado en este seminario. Perdón, no te escuché. ¿Hasta qué hora? Hasta las 3:30, doctora. Tenemos 1 hora exactamente. Ya, muy bien. Empecemos. A ver, ¿quién empieza? ¿Es en ese orden, Ana María? Buenas tardes, doctora. En realidad voy a empezar yo. Mi nombre es Natalie Medina. Al inicio de cada persona va a nombrar su nombre para que usted sepa quién continúa. Bien, doctora, buenas tardes a usted y a los compañeros presentes. El día de hoy vamos a presentar el seminario número 12 denominado Trastornos del aparato digestivo alto. Este tema es muy importante, ya que las manifestaciones digestivas en los niños son una causa frecuente de consulta en la práctica médica diaria. Se estima que constituyen alrededor del 2 al 4% en la consulta pediátrica. Estos síntomas que van a presentar los niños ya sabemos que pueden ser de causas orgánicas, pero esto es en un menor porcentaje, solo un 10% realmente logra identificar una causa orgánica. Sin embargo, la mayoría vendrían a ser las causas funcionales que vamos a desarrollar en este seminario. Entonces, es importante que sepamos que los trastornos funcionales gastrointestinales son una asociación de síntomas de este origen gastrointestinal. Estos síntomas van a ser crónicos o recurrentes, pero que no se explican por alteraciones estructurales, bioquímicas o metabólicas, y que van a constituir así un amplio espectro de enfermedades, incluyendo algunas que se pueden confundir con el desarrollo madurativo normal de los niños, como vamos a ver más adelante. Estos trastornos van a involucrar distintos factores, tanto fisiológicos como psíquicos y también culturales, que van a aumentar la percepción de los síntomas, y también es importante que veamos aquí que va a alterar la vida de estos niños, pero no solo de ellos, sino que también de su familia. Otras características a destacar es que van a carecer de marcadores biológicos objetivos que puedan describir y que puedan responder al síntoma que esté padeciendo el niño. Además que para su identificación, por lo general nos vamos a guiar solo de esos síntomas. Asimismo, estos trastornos por lo general suelen ser un reto tanto para el pediatra que los trata como también para el médico general que pueda encontrarse con este tipo de pacientes, por lo cual tenemos que conocerlos, tener un buen enfoque diagnóstico para poderles dar un adecuado tratamiento. Entonces, estos trastornos funcionales han sido estudiados y valorados por los criterios de Roma. Vamos a ver una breve reseña histórica, donde vimos que en 1988, 1999 aproximadamente aparecen los criterios Roma 1, pero estos solo abarcaban estudiar al adulto y agruparon los síntomas en grupos homogéneos. Ya en 1999 se crearon los criterios Roma 2, donde se da la primera clasificación pediátrica, también basados en síntomas dependientes de la edad, pero que estos eran referidos de forma subjetiva por los niños o por sus padres. Y aquí abarcan 4 trastornos principales: los vómitos, el dolor abdominal, que vamos a tocar en esta primera parte, que son trastornos digestivos del aparato digestivo alto, y la diarrea funcional y trastornos de la defecación, que ya vendría a ser del aparato digestivo bajo. Sin embargo, estos criterios tuvieron algunas limitaciones. Por ello es que en el 2006 también se crearon otros criterios de Roma 3, donde se enfocaron más en un modelo psicosocial, basado en la experiencia clínica e información científica que había hasta el momento. Estos fueron más inclusivos, pero mantenían la clasificación por síntomas. Sin embargo, un hecho a destacar aquí es que abarcaron y dividieron en 2 categorías pediátricas los síntomas: en aquellos menores de 5 años para neonatos,
lactantes y niños en edad preescolar y de 4 a 18 años para niños en escolar y adolescentes. Y ya para el 2016 se crearon los criterios Roma 4, donde incluye un modelo biopsicosocial, que también estaba basado en evidencia científica y en opinión de expertos, pero aquí es importante que destaca el eje intestino-cerebro, que vamos a ver más adelante cómo influye en el desarrollo de estas patologías. Y a su vez destaca la participación en la atención primaria y las consideraciones multidimensionales, ¿no?, que ya hemos visto, no solo clínicas, sino también cómo afecta psico y socialmente a los pacientes. Entonces, aquí vamos a ver la epidemiología, que en general estos trastornos es variable, como vamos a ver, ya que la población estudiada y los estudios que se han realizado en un inicio no tenían un diagnóstico adecuado, por lo que había variedad en ello. Asimismo, la prevalencia en la población sana se ha visto que ha incrementado en los últimos años, pero que es incluso hasta ahora un poco difícil establecer datos globales por la heterogeneidad en las definiciones que se aplican. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que en población menor de un año y preescolar, estudios han destacado que hasta el año de edad, en el cólico de lactantes se puede presentar desde un 2 hasta un 73%, esto por los datos ya mencionados de la heterogeneidad de los pacientes que se presentan, y la regurgitación de un 3 a un 87%. Otros estudios en edad preescolar mencionan que hay una prevalencia global en menores de 4 años de un 27% de estos trastornos, en el primer año siendo más frecuente la regurgitación en un 25% y el cólico en un 6%, y en el segundo y tercer año el síndrome de vómitos cíclicos. Como estamos viendo en la figura 1, la prevalencia por edades sería en caso de las regurgitaciones de los 0 a los 12 meses, en el caso del síndrome de vómitos cíclicos desde los 2 hasta los 60 meses y en el caso de los cólicos de lactante de los 2 hasta los 4 meses. Asimismo, en edad escolar, destacamos que los trastornos relacionados con el dolor abdominal constituyen de un 10 al 20% y los trastornos relacionados con vómitos y la aerofagia de un 0.5 al 4%. Y en cuanto a la edad más prevalente de estos trastornos, en el caso de los vómitos cíclicos también aquí tenemos de 4 a 18 años que se puede presentar, las náuseas funcionales desde los 7 hasta los 18 años y la dispepsia funcional desde los 6 hasta los 18 años también. Para esto, como para tener un panorama de estas patologías. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología para entender cómo es que se desarrolla estos trastornos funcionales. Y pues realmente este ha evolucionado, ¿no?, como los criterios, ya que en un inicio se creía que solo era psicosocial, pero después se vio la implicancia de múltiples sistemas y órganos, y es por eso que hoy en la actualidad se considera como un modelo biopsicosocial que integra múltiples componentes, ¿no?, donde va a haber una interacción de factores muy importantes aquí, la vulnerabilidad genética que es necesaria para que se desarrollen estos, además de otros componentes ambientales, psicológicos y psicosociales, que junto con experiencias tempranas que hayan ocurrido en la vida del niño, como por ejemplo a nivel orgánico, infecciones gastrointestinales o emocionales como la privación emocional, de alguna forma esto llevaría a que la habilidad del sistema nervioso central y entérico para adaptarse a los cambios fisiológicos o de estrés pueda alterarse. Es así entonces que tenemos este eje tan importante aquí, que es el eje intestino-cerebro, que va a estar incluido el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico y también el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, como estamos viendo en la imagen. Este eje va a ligar tanto centros emocionales y cognitivos del cerebro en las funciones intestinales de una forma bidireccional. Por ejemplo, estas emociones, pensamientos y percepciones que tenga el niño pueden influir a nivel gastrointestinal. ¿De qué manera? Puede influir de la forma de la secreción, sensación, motilidad, regulación de la respuesta inmune, también de la inflamación de la mucosa y la permeabilidad. Y también en sentido inverso, ¿no?, una función gastrointestinal alterada podría influir en la percepción consciente de comportamientos del paciente. Entonces, este sistema gastrointestinal estaría mandando, por ejemplo, señales al cerebro constantemente, pero que en realidad en un individuo sano no son percibidas conscientemente.
Pero en el caso de los pacientes susceptibles, genéticamente, como ya hemos mencionado, estas sensaciones se harían conscientes y conllevaría a cambios, por ejemplo, una respuesta exagerada, es decir, una hiperalgesia visceral, tanto a estímulos nocivos como fisiológicos. Y todo ello llevaría a alteraciones en la función intestinal, que implicaría también alteraciones en el procesamiento a nivel central, y también una posible disregulación inmune a nivel de la mucosa y a nivel microbiano, ya que este último, por ejemplo, la microbiota intestinal, también jugaría un rol importante al alterarse su composición y biomasa por factores de estrés físico y social que no son adecuadamente tolerados. Y todo ello podría contribuir realmente a la fisiopatología de los trastornos funcionales. Entonces, vamos a ver en primer lugar los trastornos digestivos en el primer grupo de edad de los neonatos y niños pequeños hasta menores de 5 años, según los criterios de Roma 4. Y ya hemos visto que estos van a presentar una serie de síntomas cuya característica va a ser que sean crónicos y recurrentes. Y como ya les había mencionado también, muchas veces estos pueden acompañar el desarrollo normal durante la infancia de un niño, por ejemplo, la regurgitación del lactante. O también pueden originarse de una respuesta conductual mal adaptada tanto a estímulos externos o internos. Por lo que es muy importante también en estos casos, sabemos que los niños pequeños no pueden expresar adecuadamente sus síntomas, por lo que a menudo los médicos se basan en los relatos e interpretaciones que los padres puedan dar. Pero es importante aquí las observaciones que nosotros mismos podamos hacer y que vayamos adquiriendo con la experiencia. Asimismo, mencionar que la decisión de consultar por estos trastornos muchas veces va a depender de cómo el padre vea a su niño, ¿no? Ya que de repente ha tenido experiencias anteriores con otros hijos, o cómo es el estilo de afrontamiento que tengan los propios padres hacia los problemas de la enfermedad. Por lo que sería muy importante en estos casos no solo abocarnos a diagnosticar y tratar al niño, sino también ver el grado en que afecta a la familia en su conjunto. Entonces, dentro de este primer grupo vamos a tratar a la regurgitación del lactante, el síndrome de rumiación y el síndrome de vómitos cíclicos, todos ellos correspondientes al aparato digestivo alto. Muy bien, Natalie. ¿Quién continúa? ¿Maricielo? Sí, doctora Mariciela. Ya, muy bien, María. Entonces vamos a empezar con lo que es la G1, que es la regurgitación del lactante. Y primero vamos a definir lo que es el reflujo gastroesofágico. Se define como lo que es el paso retrógrada sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el esófago o hacia la boca. Y este es un proceso natural en los niños, por lo que ocurre ahí todavía una inmadurez cardiohiatal fisiológica, y va a ser predominante en lactantes de 1 a 4 meses. Y van a poder resolverse de forma espontánea entre los 12 a 18 meses. Y va a cursar, normalmente cursa de forma sintomática, pudiendo aparecer varias veces al día con una duración de menos de 3 minutos y predominando con lo que es el periodo prosprandial. ¿Ya? En cuanto a este proceso, si es que ocasiona síntomas o complicaciones en el paciente, se va a definir como lo que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y su prevalencia en la población pediátrica va a ser del 1.2%. Esta patología se va a deber a distintas alteraciones de los mecanismos de protección esofágica, como por ejemplo lo que es la alteración de aclaramiento esofágico, un vaciamiento gástrico enlentecido, la alteración en lo que es la reparación del epitelio esofágico, una disminución de los reflejos neurológicos de protectores de la vía aerodigestiva, o también tenemos lo que es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Este último es uno de los principales causantes de reflujo gastroesofágico en neonatos y sobre todo en lo que son los prematuros. En cuanto al diagnóstico, se va a basar sobre todo en lo que es la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias.
En cuanto a la anamnesis, tenemos que sospechar si va a presentar una serie de síntomas y signos que pueden clasificarse ya sea en síntomas típicos o digestivos o síntomas atípicos o extradigestivos. Dentro de los lo que son las Maricielo, ¿no? regurgitaciones, el rechazo. Sí, doctora. Maricielo, se está cortando un poco cuando hablas. A ver, continúa. Ah, debe ser mi internet, doctora. A ver, continúa, continúa. Ya. También tenemos lo que es la irritabilidad, la rumiación, la acidez, hematemesis, disfagia, aerofagia. En cuanto a lo que son los síntomas atípicos, tenemos lo que es la sibilancia, estridor, tos persistente, neumonías, estenosis subglótica. Y ahora aquí también es importante distinguir dos grupos de pacientes con este reflujo. Unos son los regurgitadores feliz, se le denomina así, porque van a presentar regurgitaciones frecuentes sin otro tipo de sintomatología ni clínica acompañante. Y luego tenemos lo que, como ya indicamos en la diapositiva anterior, el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, en el cual va a causar signos y síntomas que van a provocar un deterioro del estado físico de nuestro paciente. En el caso de la exploración física, va a tener como objetivo lo que es descartar otras entidades que van a cursar con vómitos, basándose en lo que es la exclusión de signos de alarma y también diagnosticar complicaciones como por ejemplo la esofagitis o la estenosis. Y dentro de estos signos de alarmas tenemos por ejemplo lo que es vómitos biliosos, sangrado digestivo, diarrea, letargia, fiebre, y todos los que vemos en el cuadrito, ¿no es cierto? Entonces, también esta exploración física nos va a servir con la finalidad de definir de una vez lo que es el diagnóstico y monitorizar lo que es la gravedad de la enfermedad. Luego tenemos lo que son las pruebas complementarias, que se van a indicar con la finalidad de confirmar lo que es el diagnóstico y también las complicaciones que pueden producir lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, como que lo que es la epimetría esofágica, que va a medir la frecuencia y la duración del esofágico, la hipedanciometría o la pHmetría, la manometría esofágica, una endoscopía y una biopsia, la radiología del tránsito esofágico superior con contraste de bario y una ecografía esofágica y gástrica. En cuanto al tratamiento, en el caso de que nuestro paciente se trate de ser un regurgitador feliz, es esencial tranquilizar a los padres y explicarles que se trata de un proceso benigno cuya evolución es previsible y su resolución va a ser espontánea sin tratamiento. En el caso de los niños que van a cursar con enfermedad de reflujo gastroesofágico, en este caso sí se tiene que precisar un tratamiento que va a tener como objetivos mejorar la sintomatología, resolver las lesiones histológicas, evitar complicaciones y reducir lo que es la utilización de recursos sanitarios. Para esto se debe seguir unas recomendaciones, como por ejemplo lo que es el cambio en la alimentación. No deben existir, aunque según la bibliografía no existía mucha diferencia entre los niños que eran alimentados con fórmulas y los niños con la que era el número de reflujos gastroesofágicos, pero sí en lo que era los que recibían lactancia materna tenían un reflujo un poco más cortos que aquellos que recibían fórmula. También la disminución del volumen de la alimentación ayudaba mucho a disminuir la frecuencia de este reflujo. Ahora también hay lo que son terapias de posicionamiento. Por ejemplo, en neonatos que eran ingresados les ayudaba mucho lo que era la posición de decúbito prono o lateral izquierdo. También hay algunas medidas farmacológicas, acá sobre todo habla de los supresores del ácido, que eran considerados como tratamiento de primera línea, y acá tenemos los bloqueadores de receptores de la histamina, como la ranitidina, cimetidina, nisatidina. Luego también tenemos lo que eran los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, algunos procinéticos que iban a ayudar aumentando lo que era la
peristaltis esofágica, y también ayudaban con lo que era acelerando lo que era el vaciamiento gástrico. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, esto ya era sobre todo en pacientes que tenían la enfermedad de reflujo gastroesofágico confirmado y no tenían un adecuado control, incluso con el tratamiento médico, que ya dependían de un tratamiento también ya era permanente, que también presentaban complicaciones, como algunas manifestaciones respiratorias graves, o en pacientes que tenían esta patología y también tenían retraso mental grave. En el caso de la G2 tenemos el síndrome de rumiación, que deriva de lo que es del latín rumior y significa traer desde la regurgitado. Este síndrome es un trastorno funcional digestivo que se va a caracterizar por lo que es la regurgitación repetitiva y sin esfuerzo de comida. Y esta comida que, bueno, recientemente ha sido ingerida por el paciente y que va a regresar hacia la boca. Y luego va a seguir de un episodio de masticación y posteriormente de deglución, o también puede expulsar el bolo alimenticio. Normalmente no va a presentar un sabor ácido o amargo, ya que ocurre después o a los pocos minutos de comer. Se puede deber a varios factores etiopatogénicos. Por un lado, se produce por un aumento de la presión intragástrica debido a lo que es la contracción voluntaria, pero también inadvertida por parte del paciente, y también de los músculos abdominales intercostales. Y normalmente se asocia a lo que es la apertura simultánea del esfínter esofágico inferior, y al mismo tiempo parece ser que se produce un desplazamiento de la unión gastroesofágica hacia el tórax, y esto es pues lo que favorece, ¿no?, que se retorne el contenido gástrico hacia el esófago. En cuanto al diagnóstico, en ocasiones suele ser algo difícil, pero existen estos criterios diagnósticos que se deben cumplir por lo menos durante 2 meses. Uno de ellos es las contracciones repetidas de los músculos abdominales, el diafragma y la lengua. El segundo es que haya una regurgitación sin esfuerzo de contenido gástrico, el cual es expulsado desde la boca o vuelto a masticar y deglutir. Y en la tercera, que tiene que haber 3 o más de lo que se va a mencionar en un momento, como es el inicio entre los 3 y 8 meses, y que no responde al tratamiento de reflujo gastroesofágico o la regurgitación, que no esté acompañado de signos de distrés, que no ocurre durante el sueño ni cuando el lactante está interactuando con otras personas. Esta patología normalmente es rara, su prevalencia es del 1.9% y se considera como un comportamiento de sobre todo por un contexto que tiene que ver mucho con la privación social, que tenga un tiempo prolongado. Entonces, aquí también es muy importante que la observación del acto para poder hacer un buen diagnóstico. En cuanto al tratamiento, es también un poco difícil y complejo, porque tiene una naturaleza multifactorial del trastorno y por lo general requiere tanto de intervenciones médicas como conductuales. La mayoría de estas va a ser de eficacia limitada, pero va a responder sobre todo a lo que es una mejoría cuando haya una mejor relación entre el niño y sus cuidadores, también proporcionándole también una crianza más responsable con una satisfacción de sus necesidades tanto físicas como emocionales. Eso es todo de Ya, muy bien. mi parte, doctora. Cielo. Ahora sigue Ana María. Sí, doctora. ¿Quién sigue? Buenas tardes. ¿Ana María? Sí, doctora. Ana María. Ya, muy bien. Continuamos con el grupo G3, que son el síndrome de vómitos cíclicos, abreviado como SVC. Bueno, este síndrome de vómitos cíclicos se caracteriza por episodios repetitivos y estereotipados de vómitos, con una duración que puede ir de horas a días, con periodos de intercrisis de retorno a la situación basal de la salud del niño. La frecuencia va a variar de 1 a 70 episodios por año. Pueden ser esporádicos o con intervalos regulares. Se vio que en cuanto a sus inicios, generalmente se inicia a la misma hora, de preferencia la tarde, noche o en la mañana, ¿no? Muy temprano.
y son de duración similar en cada paciente con inicio y fin bruscos. Para el diagnóstico, pues se debe cumplir los siguientes puntos. Que se debe presentar 2 o más episodios paroxísticos de vómito incoercibles con o sin náuseas que duran de horas a días dentro de un periodo de 6 meses. Los periodos son estereotipados en cada paciente y que los episodios estén separados por semanas a meses con retorno a la situación basal. Además de estos criterios que se debe cumplir, también se puede acompañar el cuadro con palidez, con debilidad, hipersalivación, dolor abdominal, intolerancia a olores, a ruidos o a la luz, dolor de cabeza. También puede haber heces sueltas, taquicardia, hipertensión, fiebre, ronchas y leucocitosis. También es importante mencionar en esta parte que se debe considerar los antecedentes familiares, o más que todo maternos, que haya de migraña. El diagnóstico diferencial, dentro de esto se va a mencionar varios trastornos, como los gastrointestinales, neurológicos, urológicos, metabólicos y endocrinológicos. Para el tratamiento se recomienda un inicio precoz. Entonces, se menciona una actuación domiciliaria. Como habíamos mencionado anteriormente, el niño puede presentar intolerancia a ruidos, luz y olores, ¿no? Entonces, se recomienda que el niño se le pueda hacer dormir, o se le podría en un ambiente tranquilo, que no haya luz, que no haya ruido, ¿no? Dormir para más que todo para cortar los vómitos y las náuseas. También se recomienda el lorazepam, el uso del lorazepam como efecto antiansiolítico, sedante y antiemético. Una vez que se dé el lorazepam y después que el niño despierta, se puede repetir la dosis cada 6 horas si los náuseas aparecen o reaparecen. También se recomienda la administración del ondansetron, que es un antiserotoninérgico, más que todo para la prevención de náuseas y vómitos. También se recomienda una perfusión o una fluidoterapia intravenosa, en donde se debe estar incluido el potasio y el magnesio. También se recomienda el uso de bloqueadores de secreción ácida como la ranitidina, más que todo esto para mantener el pH gástrico elevado y reponer las pérdidas añadidas de líquidos y electrolitos. Entre otros, se debe considerar el tratamiento de la hipertensión. También se debe administrar analgésicos y antiinflamatorios en casos de cefalea o si hay dolor abdominal. También se menciona tratamientos preventivos, y esto lo dividen por ejemplo, a los niños de menores de 5 años se puede dar la ciprooptadina y el tisotifeno, y a los mayores de 5 años la amitriptilina. Y entre otras opciones se menciona el propanolol, la eritromicina y el fenobarbital. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los trastornos digestivos funcionales pediátricos en niño y adolescente de 4 a 18 años según criterio Roma 4. Bueno, en todos estos trastornos digestivos funcionales, la frase que se mencionaba antes, que no existía la evidencia de enfermedad orgánica, pues se ha reemplazado, ¿no?, por otra frase que dice que después de la apropiada evaluación médica, los síntomas no pueden ser atribuidos a otra condición médica. Entonces, este cambio que ha habido, pues permite al médico el desarrollo selectivo o no de determinadas pruebas para apoyar el diagnóstico de un trastorno digestivo funcional. Entonces, bueno, como vemos aquí en la tablita, pues ahora vamos a pasar a mencionar estos trastornos, ¿no? Estos trastornos escolares y adolescentes se clasifican con la letra H en 3 grupos principalmente, que son el H1, trastornos de náuseas y vómitos funcionales, el grupo H2, que son trastornos de dolor abdominal funcional, y el grupo 3, que no va a ser mencionado, pero bueno,
que se trata de los trastornos funcionales de defecación. Entonces, como vemos en el cuadrito, estamos marcando las patologías que se van a mencionar a continuación. Es todo de mi parte, doctora. Hasta aquí es mi exposición. Ya, muy bien, Ana María. Jennifer, ¿no? Continúa. Sí, doctora. A continuación, veremos el primer grupo del trastorno digestivo funcional pediátrico en niño y adolescente, que es el H1, que es el trastorno de náuseas y vómitos funcionales. A su vez, este grupo se divide en 4 subgrupos, y el primero es el de síndrome de vómitos cíclicos. Su prevalencia es entre 0.2 al 1%, y la edad de inicio media es entre los 3.5 a 7 años, y puede ocurrir desde la infancia y prolongarse hasta la adultez. Si se presenta con dolor abdominal acompañado de los vómitos, se debe poner énfasis en el síntoma más predominante para hallar el diagnóstico. Se debe seguir que es estereotipado para cada paciente y suele comenzar en las mañanas entre las 2 a 7 de la mañana. Los ataques pueden durar entre 24 a 48 horas y algunos pueden durar de 7 a 10 días. En la mitad de los niños que tienen estos intervalos regulares pueden ocurrir de 2 a 4 semanas, mientras que el resto es impredecible estos episodios. En eventos desencadenantes, el 70% de los pacientes que fueron entrevistados por infección, 40% de ellos podía deberse a infecciones respiratorias de las vías superiores. El estrés psicológico, un 35%, por ejemplo, exponer al niño a factores negativos estresantes. Dietético, un 25%, que es concomitante de alimentos como chocolate, queso, glutamato de monosódico, y menstrual un 10%, y abstinencia a cannabis, que debe ponerse como diagnóstico diferencial en los adolescentes. En el examen clínico vamos a encontrar el vómito puede ser de 6 a 8 horas en hora pico, también autonómico, letargo, palidez, a veces con fiebre o salivación copiosa, gastrointestinal, dolor abdominal, arcadas, anorexia, náuseas, a veces con diarrea, neurológico, que están síntomas similares a la migraña, y también un tercio de los pacientes que incluyen el dolor de cabeza, fotofobia, fonofobia o vértigo, y conductual, que es el uso de duchas o baños de agua caliente para atenuar las náuseas, similar al síndrome de epiremesis por cannabis, que suele asociarse con episodios repetitivos de vómitos intensos, náuseas, dolor abdominal, y que se le debe considerarse en los adolescentes. Y otro en conductual debe ser beber líquidos rápidamente antes de la aparición de vómitos debido al amargor de la bilis. Como criterios diagnósticos que nos pone Roma 4, se debe cumplir todos los siguientes criterios, que son la aparición de 2 o más periodos de náuseas o vómitos paroxísticos intensos e incesantes que pueden durar entre horas a días en un periodo de 6 meses. Los episodios son estereotipados para cada paciente. Los episodios se deben separar en semanas a meses y vuelven al estado inicial entre los episodios. Y después de la evaluación médica adecuada, los síntomas no se deben atribuir a otra afección. Para diagnóstico diferencial tenemos el trastorno de intestino y peritoneo, por ejemplo, una obstrucción mecánica, que es una malrotación con vólvulo intermitente, causas neurológicas como una migraña o el aumento de la presión intracraneal, causas endocrinológicas y metabólicas como la cetoacidosis diabética, trastornos ginecológicos o urológicos como una obstrucción uteropélvica, y causas diversas como náuseas y vómitos postoperatorio o el síndrome de taquicardia ortostática postural. Para el tratamiento debe haber una intervención en el estilo de vida, y así nos va a ayudar a reducir que haya riesgo de inducir a estos ataques. Y eso se debemos cambiar una adecuada ingesta de líquidos, evitar el ayuno, usar refrigerios calóricos de acción prolongada, que el niño duerma bien y haga ejercicio regularmente. Otro es la atención de apoyo, que se convierte en aliviar los síntomas que incluyen los vómitos, náuseas, dolor abdominal, dolor de cabeza, y reponer los líquidos. Y esto se va a hacer con la hidratación y los antieméticos, y se recomienda el ondansetron de 0.3 miligramos por kilo dosis. La medicación abortiva se utiliza durante el periodo pródromo para prevenir y atenuar los ataques.
y para ello se utilizan el sumatriptán y el apreptán. Y para medicación profiláctica se administra para prevenir nuevos episodios. Niños menores de 5 años, como ciproheptadina o pizotifeno, o niños mayores de 5 años como la metiltilina. Pero esto solo se debe requerir cuando los ataques ocurren más de una vez al mes o duran más de 1 o 2 días de un niño o adolescente, o son lo suficientemente graves como para hospitalizarlo o pueden causar ausentismo escolar. El siguiente subgrupo son las náuseas funcionales y vómitos funcionales. Epidemiológicamente no hay datos pediátricos y el examen clínico vamos a ver los síntomas inespecíficos como vómitos prolongados, el letargo profundo, pérdida de peso significativa, síntomas de obstrucción o enfermedad gastrointestinal como vómitos intensos, hematemesis, hematoquesia, distensión y sensibilidad abdominales marcadas, síntomas o signos que sugieren enfermedad neurológica o sistémica, como el dolor de cabeza desencadenante a posición de vómitos o vómitos a despertar, conciencia alterada, convulsiones, traumatismo cefalocraneano, hipotensión. A la anamnesis podemos darnos cuenta, podemos diferenciar ya obtener un diagnóstico, por ejemplo, con contactos con vómitos y diarrea nos haría pensar en una gastroenteritis o vómitos temprano en la mañana, un embarazo de mujeres adolescentes, un aumento de la presión intracraniana, o vómitos provocados por alimentos específicos o alimentos no digeridos en el vómito por la galacia o acidez, una esophagitis. Para el examen físico, una distensión abdominal marcada nos podría llevar a un diagnóstico de una obstrucción intestinal, una sensibilidad focal en el epigastrio, podríamos dar un diagnóstico de pancreatitis, úlcera péptica, gastritis, o un papiledema, un aumento de la presión intracraniana, o el olor mensual, un error innato del metabolismo. Para ello se necesitan las pruebas de laboratorio y se vamos a requerir en vómitos graves prolongados, que son más de 48 horas en los niños mayores de 4 años, o que son vómitos inexplicables. Entonces, los exámenes que se deben pedir son un hemograma completo, un AGA para los electrolitos, una glucosa, BUN en sangre, amilasa, lipasa, aminotransferasas hepáticas y análisis de orina. Y en los pacientes que haya fiebre o síntomas urinarios o diarrea se debe pedir el urocultivo y estudios de heces para detectar la sangre oculta o patógenos bacterianos y parásitos. Los criterios diagnósticos, según Roma 4, van a ser: en náuseas funcionales, durante los últimos 2 meses se debe cumplir con los siguientes criterios. Las náuseas molestas son la síntoma predominante al menos 2 veces por semana, generalmente no relacionadas en las comidas, no se asocian constantemente con vómitos y los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad después de la evaluación médica adecuada. Durante los últimos 2 meses, en el caso de los vómitos funcionales, se debe cumplir en promedio 1 o más episodios de vómitos por semana, ausencia de vómitos autoinducidos, criterios de trastorno de conducta alimentaria o de rumiación, y los síntomas no pueden atribuirse a otra enfermedad después de la evaluación médica adecuada. Las causas comunes críticas en el caso de los infancia, niños mayores de 4 años van a ser una gastroenteritis o una faringitis electrocócica o una úlcera péptica. Y en los adolescentes podríamos también hacer un diagnóstico como una gastroenteritis, una faringitis estreptocócica, el embarazo, abuso de drogas, intentos de suicidio. Para el tratamiento, hay estudios retrospectivos que sugieren que hay un beneficio escaso en los antieméticos, en especial en el ondansetron. Y el tratamiento incide dirigirse a la etiología y corregir las anomalías electrolíticas y asimismo las alteraciones metabólicas o las deficiencias nutricionales. Otras terapias que han sido relevantes, como usar el jengibre o el aceite de menta, podrían tener algo de eficacia para las náuseas relacionadas con las comidas. El abordaje multidisciplinario con los problemas psicosociales va a ser una intervención más exitosa. Por ejemplo, la intervención cognitivo-conductual son útiles para los vómitos en caso de dispepsias funcionales o bulimia. Y la neuroestimulación gástrica se utilizaba para tratar la dispepsia e intratable, incluidas las náuseas. En los niños puede ser eficaz incluso en ausencia de gastroparesia. Y por último, la
ciproheptadina se ha utilizado en los niños con dispensia funcional con náuseas. Eso es todo por un par. Bueno, continuando, mi nombre es Lizeth Salinas y ahora vamos a hablar sobre el síndrome de rumiación o también conocido como el H1C. Bueno, vamos a ver que este síndrome de rumiación va a diferenciarse del G2, que también lleva el mismo nombre, porque se va a presentar generalmente en pacientes de mayor edad, es decir, adolescentes. Para iniciar, vamos a ver que el síndrome de rumiación se va a definir como un episodio de regurgitación que se va a dar sin esfuerzo y que se va a presentar posterior al inicio de la ingesta de comidas. Al igual que el síndrome de rumiación que se presenta en niños pequeños, el material regurgitado, la comida regurgitada, puede ser nuevamente masticado y deglutido o puede ser expulsado fuera de la boca. Y además se ha visto que el síndrome de rumiación se caracteriza porque no va a ocurrir de noche y puede llegar a durar hasta 1 hora. En el síndrome de rumiación también se le ha visto que puede estar causado por cuadros relacionados con el aumento de presión a nivel de algunos segmentos intestinales secundarios al aumento de la presión intraabdominal. También se le ha asociado a la contracción de la musculatura abdominal y a retardo del vaciamiento gástrico. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que la prevalencia es desconocida, pero puede ocurrir a cualquier edad, presentando un mayor riesgo en los adolescentes. En cuanto a los criterios diagnósticos, vamos a ver que se deben cumplir las siguientes características, por lo menos durante 2 meses previos antes de hacer el diagnóstico. Aquí pues el paciente va a presentar lo que es una regurgitación repetida después de las comidas, en los cuales se puede dar una remasticación y una deglución de este alimento o simplemente se puede dar la expulsión de la misma. Y vamos a ver que esto va a empezar después de la ingesta de las comidas y no va a ocurrir durante el sueño o la noche. Además, no debe estar precedida de náuseas y debe haber ausencia de arcadas. Y que después de haber realizado una evaluación médica apropiada, los síntomas no deben atribuirse a ninguna otra condición o patología. En cuanto a la evaluación clínica, vamos a ver que el síndrome de rumiación pues, va a comenzar minutos después de haberse realizado la ingesta de alimentos y puede estar asociado a cuadros como dolor abdominal, eructos, náuseas, acidez y algunos otros síntomas somáticos como dolor de cabeza, debilidad, trastornos del sueño. Generalmente también se ha visto que existe un evento desencadenante al inicio de los síntomas, como por ejemplo si el paciente ha presentado infecciones interrecurrentes, si ha vivido un evento psicosocial traumático previo o si tal vez existe una comorbilidad psiquiátrica. En cuanto al tratamiento, pues el síndrome de rumiación debe incluir un equipo multidisciplinario en el cual se van a dar terapias conductuales, ya que se ha visto que en la mayoría de los casos los pacientes llegan a tener una recuperación adecuada siguiendo este tipo de tratamientos. El siguiente cuadro que vamos a presentar es el H1D o aerofagia, el cual se va a definir como la deglución de aire que se asocia a síntomas gastrointestinales por la presencia de aire a nivel intraluminal. Se ha visto que generalmente se presenta en pacientes que cursan con alguna alteración mental, hasta en un 8.8% de los casos, y en niños normales se ha visto asociada a un 1.3%. Además, la aerofagia puede estar ocasionada por cuadros de ansiedad, pero también se ha visto que si el paciente ha presentado problemas respiratorios previos como asma, pueden ser desencadenantes. Y en algunos casos durante la evaluación, la aerofagia puede ser confundida con alteraciones en la motilidad intestinal o síndromes de mala absorción,
Por ello, aquí hay una gran importancia, ¿no?, en realizar lo que es un interrogatorio adecuado para poder llegar al diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que su prevalencia es alrededor del 4.2% y, como ya mencionamos, puede estar asociado a problemas neurocognitivos que presenta el paciente. Para hacer el diagnóstico, vamos a ver que el paciente debe presentar características durante 2 meses previos al diagnóstico, como por ejemplo una excesiva deglución de aire, debe haber lo que es una distensión abdominal por la presencia de aire intraluminal que va a aumentar durante el día, puede presentar lo que son eructos repetitivos o aumento de flatulencias, y después de haber realizado lo que es una evaluación médica adecuada, todos estos síntomas no deben atribuirse a ningún otro cuadro o patología. En cuanto al tratamiento, pues vamos a ver que este también va a implicar el uso de medidas psicoterapéuticas, sobre todo para disminuir la ansiedad, ¿no? De la misma forma, también debe evitarse que el paciente consuma bebidas gaseosas o carbonatadas, así como también evitar el consumo de goma de mascar, ya que estos van a aumentar la aerofagia. Y también se debe dar lo que es una terapia conductual y psicoterapia. Doctora, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Aliassi. Continuando con la exposición, H2, trastornos de dolor abdominal funcional. Es importante distinguir entre los diferentes tipos que hay del trastorno de dolor abdominal funcional para aquellos pacientes que no cumplan con los criterios de dispepsia funcional, migraña abdominal o el síndrome del intestino irritable. Se ha creado el término de dolor abdominal funcional, no especificado de otra manera. En esos trastornos puede haber el solapamiento entre los diferentes trastornos en un paciente individual. El objetivo principal del tratamiento no va a ser tanto que desaparezca el dolor, sino va a ser la recuperación de la actividad habitual normal del niño, en que los padres y el niño acepten el papel de los componentes biopsicosociales del dolor, se va a asociar fuertemente con un pronóstico favorable. Los datos de alarma potencial en el niño con dolor abdominal crónico se mencionan en esta tabla. Tenemos la historia familiar de la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, úlcera péptica, dolor persistente en el cuadrante superior derecho o inferior derecho, que presente odinofagia, disfagia, vómitos persistentes, sangrado gastrointestinal, diarrea nocturna, artritis, enfermedad perianal, pérdida de peso involuntaria, pubertad retrasada, detención del crecimiento, fiebre inexplicada. Se debe ejercer un juicio clínico que sitúe lo que debería considerarse un signo de alarma en el contexto completo de la anamnesis y la exploración física. H2A, dispepsia funcional. Entre los criterios diagnósticos vamos a tener que debe cumplir uno o más de los siguientes síntomas al menos 4 días al mes, durante al menos 2 meses previos al diagnóstico, que presente saciedad precoz, plenitud postprandial, el dolor epigástrico o acidez que no estén asociados a la defecación. Después de la evaluación médica apropiada, los síntomas no pueden atribuirse a otra condición. Se adoptan 2 subtipos: el síndrome de dolor epigástrico y el síndrome de distrés postprandial. En el síndrome de distrés postprandial, aquí se va a incluir la plenitud postprandial y la saciedad precoz molestos que van a impedir terminar una comida habitual. Los síntomas que van a apoyar a este diagnóstico, vamos a tener náusea postprandial, eructos excesivos, la hinchazón del abdomen superior. En lo que es el síndrome del dolor epigástrico, vamos a tener que hay dolor o acidez epigástrico que son intensos para que interfieran con la actividad normal y no se va a aliviar con la defecación o la expulsión de gases. Aquí los síntomas que van a apoyar a este diagnóstico van a ser cualidad ácida del dolor, pero no va a tener un componente retroesternal.
y un dolor que se va a inducir o se va a aliviar con la ingestión de comida, pero también puede ocurrir esto en ayunas. En cuanto a la evaluación clínica, vamos a tener que el papel de la endoscopía digestiva superior en la dispepsia funcional es incierto. El comité piensa que no es necesario, pero se reconoce que hay algunos factores, ¿no?, que pueden influir en esta decisión. La presencia de datos de alarma va a sugerir realizar pruebas diagnósticas. En cuanto al tratamiento, tenemos alimentos agravantes como las grasas, especias, cafeína y fármacos gastrolesivos que tienen que ser evitados. Se debe investigar la presencia también de factores psicológicos. Se pueden probar inhibidores de bomba de protones para los síntomas predominantes del dolor y también procinéticos para las náuseas, la saciedad precoz, el hinchazón. Esta sería nuestra bibliografía. Eso sería todo, doctora.
Doctora, disculpe, ya terminamos. Alumnos, ¿me escuchan? Sí, Alumnos, doctora. Sí, se lo escucha. recién me han escuchado. No creo que estaba hablando con el micrófono apagado, Dios santo. Miren, lo que les decía que los trastornos digestivos funcionales, o sea, recién me están escuchando, ¿sí? Sí, doctora, recién Miren, ahora. Sí, doctor. apagado el micrófono, pero les estaba hablando. Mire, lo que les decía, los trastornos digestivos funcionales son muy frecuentes en pediatría, ¿no? Sobre todo el cólico lactante. No lo hemos tocado ahora porque es un trastorno funcional del aparato digestivo bajo, pero es uno de los más frecuentes que ustedes van a encontrar cuando estén trabajando en su internado, sobre todo en emergencia. Van a ver que el niño, desde que viene hasta que se va, sigue llorando. Y nosotros hemos ido a muchos congresos y se habla siempre del cólico y no pasa con nada. Hay que esperar, hay que tranquilizar a los padres, ¿no? Y generalmente linda esto con una inmadurez del sistema digestivo y con el transcurso de los meses va a pasar, ¿no? A los 3, 4 meses ya va a pasar y se va a resolver, ¿no? Pero ustedes van a ver mucha de esta patología cuando estén haciendo el internado que viene el niño, ¿no? Con dolor. Entonces ahí no hay nada que darle, ¿no? A veces incluso se les seda, cuando es demasiado, a veces hemos llegado, pero no se debe hacer eso, ¿no? La idea es mecerlo, tratarlo de poner boquita abajo, o sea, es difícil, ¿no? Para los padres, pero siempre recuerden, todo esto se habla de funcional, ¿no? Que quiere decir que hay una relación entre el cerebro y el intestino, pero recuerden, no siempre digan, es funcional, no. Ustedes antes que nada tienen que hacer todo un estudio, ¿no? Para ver si no hay organicidad, porque tenemos que descartar que haya organicidad. En el caso, por ejemplo, de vómitos cíclicos, ¿no? Un chiquito de repente está vomita y vomita y ustedes dicen, ay, ya le hicimos todo, no sale nada. Nosotros tuvimos un niño así, hospitalizado, ¿no? Que se le puso y seguía vomitando. Y a alguien se le ocurrió, por ahí hagamos una tomografía, ¿qué creen que encontramos? Encontramos un semejante tumor en el cerebro, ¿no? Entonces, de repente, si a alguien no se le hubiera ocurrido, de repente hasta se hubiera mandado a su casa y el chico regresaba y tenía un tumor que estaba creciendo. O sea, miren la importancia que tenemos que considerar, ¿no? Que son trastornos, como se dice, funcionales, ¿no? Que con el transcurso del tiempo van a disminuir o van a desaparecer en el niño. Pero mientras vamos a tener siempre ese problema, ¿no? Yo les pido siempre que toda esta preparación que ustedes tienen que tener acerca de los trastornos funcionales, digestivos, tienen que revisar bien esto, ¿no? Sus compañeros lo han expuesto muy bien. Son los criterios, ¿no? Están estandarizados. El grupo de gastroenterología de adultos se reúne, ¿no? Y también decidieron incluirlos a los niños porque había esta patología, ¿no? Y es por eso que crean ahora los criterios. Hasta ahora son los criterios Roma 4. Probablemente al futuro ya sacarán los criterios Roma 5, ¿no? Pero siempre se hacen, nosotros hemos hecho una revisión rápida. Cuando hacen así congresos se toca solo uno, por ejemplo, cólico lactante, o regurgitación, o vómitos cíclicos, ¿no? Entonces, pero recuerden los criterios, ¿no? Existen criterios que debe de cumplir para que nosotros digamos es funcional. Porque si no los cumple, tenemos que seguir buscando. De repente hay algo de organicidad y como les repito, se nos puede estar pasando otras patologías. O sea, esto es un poco diferente, es algo nuevo para ustedes. Los criterios recién tienen desde el año 2016, creo, 2017, y entonces no son de dominio, ¿no? De todos. A veces tratamos de seguir buscando y no recordamos esto, ¿no? Que son funcionales, ¿no? Entonces tenemos que ver, ¿no? Sobre todo en los pequeñitos. Ustedes van a ver el gran problema que tenemos con los bebecitos, ¿no? Los niñitos que no nos hablan. Si quiere el niñito grande, bueno, te dice, me duele aquí, ¿no? Ya como te orientan, pero los niños de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y eso vamos a ver nosotros en emergencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y después ustedes, como siempre les he dicho, nos van al serum. Y ahí es la prueba de fuego para ustedes, ¿no? Entonces recuerden siempre
se empieza haciendo una buena historia clínica. No me voy a cansar de decirles jamás, creo que con todos ustedes hemos trabajado y hemos dicho, la historia clínica es lo básico, fundamental en nuestro quehacer médico. Todos ustedes tienen que hacer historias clínicas. Ya sé que ahora no las están haciendo, pero lleven sus formatos, revísenlos. Si tienen la oportunidad, tienen hermanitos, sobrinitos, hagan historias clínicas. Si no, no se preocupen. En el internado el primer día se van a poner al día y el segundo y el tercer día ya van a estar totalmente expertos. Entonces, al hacer una buena historia clínica, buenos antecedentes, un buen examen físico, nosotros vamos a poder dar una aproximación diagnóstica, ¿no? Entonces, recuerden siempre la regurgitación del lactante, ¿no? El síndrome de rumiación no es muy frecuente, ¿no? Pero como les digo, de todos, el más frecuente es el cólico del lactante, ¿no? Que va a ser, también el estreñimiento funcional, ¿no? Niños y que las mamás se agobian, se preocupan y con toda razón del mundo, ¿no? Es un niño pequeño, las mamás no van a entender que es funcional. Es cuestión de esperar, se les dice, no saben la cantidad de médicos que consultan ellas, entonces nosotros tenemos siempre que vamos a tener esa dificultad en el diagnóstico, ¿no? De tratar de explicar a la madre que a veces no nos entiende. Pero recuerden ustedes siempre buscando primero organicidad. No hay organicidad, ya, lo encasillan en esto, ¿no? Es fisiológico, ¿no? Porque miren cómo nuevamente, ¿no? Como el cerebro tiene su injerencia en el intestino, ¿no? Y han visto, se les da tratamientos en los vómitos cíclicos, se les da tratamiento con medicamentos, ¿no? El ondansetron, que es para los vómitos, es un antagonista de los receptores de la serotonina, la amitriptilina también que se usa, que es para un antidepresivo tricíclico, el sumatriptán para la migraña, ¿no? La ciprofloxacina, antiserotoninérgico, que es, ¿no? Sedante, antihistamínico, o sea, miren esas cosas que se le dan a los niños a veces cuando no. Bueno, creo que ya hemos cumplido el tiempo, Natalie, 3:30, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien. Por favor, revisen cada uno lo han expuesto muy bien sus compañeros, revisen en qué consiste, porque esto nuevamente, como en el otro seminario, va a ir en pequeños casos clínicos, ¿no? Que si ustedes saben, el diagnóstico van a ser de fácil resolución por parte de ustedes. Bueno, nos quedamos aquí. Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo expuesto.